Continuamos, amigos y amigas, en Ustedes Mi Cómplice. Una entrevista que queríamos hacer hace muchísimo tiempo. Estamos muy contentos. Director argentino, Ocupas, Pisa Birrifazo, Un gallo para Esculapio, El Eternauta. Talentosísimo. Del otro lado está el enorme Bruno Estañaro. Hola Bruno, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, de entrada agradecerte mucho el contacto. Por favor. Bueno, Bruno, para arrancar, bueno, como recién decía al presentarte, pensaba, bueno, en Pisa Birrifazo, Ocupas, Un gallo, Eternauta. Y pienso, bueno, hay una identidad muy marcada en el laburo que haces, la forma de contar las cosas, ¿no? Las historias, una cosa muy de crudeza, realismo, que me da la sensación, hablando con muchos amigos antes de hacer la entrevista que consumen los laburos que haces vos, hay trabajos tuyos que si uno no supiese quién lo hizo, hay como un sello Estañaro. Y quiero preguntarte eso, si sentís o sos consciente que por ahí hay un sello que has logrado en la industria de acá, de decir, che, este laburo es muy Estañaro. La verdad que no tanto, o sea, no soy consciente. Es como que trato de hacer lo que creo que me sale y evidentemente en algún sentido eso conduce a que aparezca ese sello, pero no es una cosa consciente que intente imprimirle eso. O sea, no siento que tenga tanto margen de maniobra como para enfocarme en esa dirección, sino que simplemente sucede. Bien, bien, bien. Y te pregunto asociado a eso, porque leí alguna entrevista tuya que me pareció interesante, que decías que eras bastante desestructurado a la hora de laburar. Sí. Eso, ¿qué tanto de eso incide a la hora de los laburos finales? Porque me dio como la sensación que esa cosa desestructurada por ahí también te lleva a ser muy genuino y a hacer esto que te digo del sello que se ve en tus laburos. Puede ser. Digamos que en general los laburos tienden a tornarse más desestructurados a medida que van avanzando y a medida que, bueno, uno entra en estos proyectos que son así tan largos, generalmente teniendo bastante claro el comienzo, pero no tan claro el final. Entonces eso hace que naturalmente se tienda un poco a desorganizar algunas piezas y empezar a confiar más en la intuición que en la certeza del papel. Y de nuevo, no es una cosa que yo busque deliberadamente, sino como que se me va dando generalmente así. Evidentemente a esta altura ya asumo que hay una parte de mi proceso que necesita eso. Y bueno, a medida que te vas haciendo más grande, como que tal vez te relajás un poco y entendés que esa es la dinámica. Y bueno, de todas maneras, eh, siempre hay una cuota de zozobra en eso y no es que se transita con tanta liviandad, ¿viste? Claro. Pero bueno, qué sé yo, es un poco y un poco. Igual tengo que reconocer que me gusta mucho cuando veo algo que transmite cierto grado de, ¿cómo decirte? No quiero decir la palabra caos, pero que transmite cierto grado de vida, ¿viste? Y de anarquía, y que te da la sensación de que no está tan racionalmente estructurado. Claro. Después por ahí sí, en realidad estaba recontrapensado, pero como espectador me gusta esa sensación de que hay un margen para que lo inesperado se exprese o el azar también participe del proceso, ¿no? Y la verdad que no es tan sencillo darle ese espacio al azar, sobre todo a medida que vas haciendo proyectos cada vez más grandes y bueno, con escalas de producción mayores y en donde te exigen naturalmente el proyecto que tengas cierta planificación de cómo vas a administrar esos recursos. Pero de una u otra manera me gusta darme el margen para que algo de eso esté y que haya, o sea, que no sean todas certezas, sino que hayan cosas que vayan apareciendo en el camino. Muy, muy interesante. Yo quería preguntarte, Bruno, porque ya que me estás sacando este tema, con el tema de las estructuras, que nos hablas de tener un cierto margen como de jugar, quizás un poco con eso, ¿cómo convive esto de tu personalidad desestructurada con el caso de la serie del Eternauta? Que para este caso vos ya tenías, digamos, esto está basado en un cómic, y viste que siempre está la gente que es como que tenés los fans que te dicen, no, esto se hizo diferente, esto se adaptó. ¿Cómo haces en estos casos para
que tenés, que digamos, como ya algo armado, ya preestablecido, para dejar, digamos, volar esa desestructura y a la vez sin ponerte, digamos, no voy a decir en contra, pero viste que siempre está el que salta y que te dice, no, porque esto se hizo diferente, esto se hizo igual, esto se hizo mejor, esa Sí. crítica, ponele. Lo que pasa que en la adaptación, ya desde el vamos, nosotros, si bien partimos de la base del cómic y tratamos Sí, de sostener la atmósfera sobre todo y ciertos hitos narrativos que nos parecían que estaba bueno que fueran inamovibles, en el medio de eso había muchísima construcción de cosas que no estaban en el cómic y que fueron apareciendo en nuestro proceso. mm, Entonces, en esos márgenes hacia los capítulos finales apareció un poco ese espacio bueno, a pesar de que es una estructura muchísimo más grande y obviamente más compleja de mover a ese ritmo, sobre todo en el capítulo 6, en algunos casos yo te digo que me recordaba bastante la dinámica de Ocupas en el sentido de llegar a mm, rodaje sin tener claro lo que iba a filmar y irlo buscando ahí sobre la cancha y día a día. Porque bueno, por distintas situaciones, si bien fue un proceso de escritura de guión que nos llevó muchísimo tiempo y varios años, los últimos capítulos, si bien estaban claros en lo general, en lo particular de las escenas, claro. todavía no teníamos una versión final y bueno, eso permitió que apareciera un poco ese costado. Por ejemplo, te digo una boludez Mm, que remite un poco a esa dinámica. Hay algo que a mí me gusta mucho cuando lo pienso en retrospectiva, que el momento en que Ricardo se pone a cantar el tema de Manal cuando mm, ellos están atravesando la muralla, Sí, eso es una cosa que surgió absolutamente ahí y que en realidad me vino para generar un link respecto al momento en que él cantaba al comienzo con el amigo en el auto al comienzo de todo en el capítulo 1 que también se ponían a cantar otro tema de Manal, que era el sí, No Pibe. sí, sí. Entonces ahí eso fue una cosa que absolutamente improvisada en el momento y que me resultó placentero, porque siento que le agrega una cuota de particularidad que el tipo para arengar a los otros recurra a esta cuestión de nuestra cultura, nuestra música. Ahora, lo curioso de esto es que en realidad en el capítulo 1 tampoco estaba pautado y termina quedando que él canta esa canción de Manal porque entre toma y toma yo escucho que Ricardo se pone a tararearla y me gustó mucho la textura de mm. semejante, incluso Claudio, el actor que hacía Polsky, se puso a seguirle ritmo, a marcarle ritmo con las manos, y entonces me pareció muy simpático que afuera estuvieran el tema del casero lazo y adentro Claro. estuvieran estos dos aprovechando el ritmo de las palmas para cantar su tema. Súper espontáneo aparte, sí. Claro, entonces es muy loco, pero aunque la dinámica sea recontra más estipulada y Mm, con otros cánones y demás, siempre le encontrás un huequito como para que se filtre eso. En definitiva, es la vida, mm. ¿viste? Es buenísimo que el resultado final sea algo que vos, en el momento que empezabas a filmar ese día, no tenías la menor idea que ibas a encontrar. Claro. Claro, más allá de los recursos por ahí en sí mismos, que uno puede pensar, bueno, esto no se hizo de esa manera porque, no sé, como vos decís, una adaptación, bueno, no es exactamente igual, algunas cositas se modifican, pero sino otras que van surgiendo y que quedan buenas y que, como vos decís, generan esas conexiones que al fin y al cabo supongo que es lo que uno busca generar, ¿no? Transmitir todas esas emociones. Y bueno, porque en definitiva, yo te digo, de muy chico, como que siento que una de las grandes dificultades que tiene este laburo es que la estructura de filmar, la estructura de la filmación en sí misma es algo tan pesado y Mm, tan difícil de mover, que lo más difícil de todo es abstraerte de eso y lograr que el resultado parezca que todo eso no existe. Sin claro. embargo, es muy complejo porque estás en situaciones completamente controladas, en donde hay un montón Mm, de gente eh, cumpliendo roles y un montón de dificultades que atravesaste hasta llegar al momento en que marcas la acción, pero en ese momento, digamos, lo ideal es intentar que toda esa estructura desaparezca y que lo que quede sea eso, el juego y el momento y la espontaneidad. Claro. Entonces, para mí eso siempre fue lo más complejo de entender cómo se logra, digamos, ¿no? Y Bruno, atado a esta pregunta de Coti, bueno, yo soy fana de Ocupa, yo la vi de pibe, yo tengo 39 años, la vi a los 14 en la escuela,
y todos los fanas de Ocupas o Pisa Birrifazo, que la vi antes, todos destacan esa cosa. Vos ves Ocupas y te da la sensación que eso está pasando, que no es una producción, que hay una cámara que está captando a personas que están haciendo lo que hacen. Y quiero preguntarte, tanto Pisa Birrifazo como Ocupas, ahí había, te escuché en varias notas hablar de una restricción presupuestaria que está un poco atado a esto que decías vos, de no sabía cómo iba a seguir en un momento, sino tenía esa adrenalina de tener que ir armando sobre la marcha. Cuando vos llegás al Eternauta, hablamos de Netflix, hablamos de un Ricardo Darín. ¿Cómo te sentiste teniendo que hacer el Eternauta, donde vos venías de laburos con una restricción por ahí presupuestaria, a una superproducción con Darín, con Netflix atrás, llevándotelo al terreno del fútbol? ¿Cómo te sentiste decir, estoy dirigiendo el Real Madrid? Acá tengo todos los jugadores. La lupa me la van a poner más encima. Sí. Mira, en lo personal no sentí mucha diferencia en los procesos. O sea, obviamente hay un tema de escala y hay un tema, ya te digo, de cantidad de gente y de recursos que gravita. Pero en el fondo lo interesante y lo lindo es que en algún sentido logramos trasladar parte de la dinámica de Ocupas al Eternauta. Sí, totalmente. Y a mí eso me pareció, no sé cómo decirte, me hizo sentir un poco en casa. Tal vez por eso, de alguna u otra manera, necesité traerme al proceso a Dante y a Jorge Cezanne, Sí. que en algún punto era un poco como regresar al inicio, ¿no? O sea, unir estos extremos que parecen tan distantes entre el sistema de producción de Ocupas y el sistema de producción del Eternauta, pero que en el fondo hubiera algo que los ligara. Total. Y de alguna manera siento que sucedió, porque ya te digo, más allá de la estructura, más allá de Netflix, más allá de todo, la realidad es que en el final tuvimos que conectarnos mucho con la idea del juego y con la idea de no tener certezas, más allá de que sea el Eternauta, porque la adaptación, ya te digo, no seguía rígidamente lo que era el cómic, entonces había un montón de margen como para jugar y ver qué aparecía nuevo, sumado a, ideas así de estructura que obviamente ya estaban, no es que todo lo fuimos descubriendo sobre la marcha, pero te diría que hubo un margen importante de eso. Entonces, la verdad, aunque parezca tan disímil, en el fondo no siento que haya sido, Se mantuvo experiencias. Claro, se mantuvo lo genuino. Tu identidad se mantuvo en los dos, eso es verdad. Sí, pero más allá de mi identidad, digo, el proceso de producción en sí, como que no fue, más allá de la guita que hubo en el medio, en cuanto a que obviamente el Eternauta es una cosa que en términos de producción tiene una escala desproporcionada respecto de Ocupas. Claro, en cuanto a la mecánica, no lo sentí tan distinto. Digamos. Qué bueno. Te nombraba recién Pisa Birrifazo y yo cuando la vi, como a la mayoría que la vio, me llamó mucho la atención el cordobés, personaje de Pisa Birrifazo. Después tuvimos la posibilidad de verlo en Campeones de la Vida, Capilla. Héctor Anglada, un actorazo que lamentablemente falleció muy joven. Y quiero preguntarte cómo lo recordás tanto en el laburo, que calculo que fue uno de sus primeros laburos, y como persona a Héctor. Mira, la verdad, justo el otro día me junté con Jorge Cezanne y hablamos un poco de Héctor. Lo recuerdo con enorme afecto, independientemente del laburo, que también, la verdad, fue un proceso muy divertido porque en aquel momento éramos todos nenes, pero tanto Adrián como yo teníamos un par de años más que ellos y nos veían con una mirada como si fuéramos los adultos responsables. Entonces, en el laburo había algo así como de mucho respeto, sobre todo en Héctor, que el hecho de venir a laburar acá y también viniendo detrás de su sueño de intentar llegar a Polka, que para él era lo máximo, que es lo que finalmente terminó logrando, fue un proceso muy feliz en ese sentido y con muy poco conflicto, los conflictos habituales que pueden aparecer en el rodaje digamos, entre directores y actores. Ahora, más allá de esa faceta, hay otra que siempre recuerdo con mucho afecto, y es que él, en el proceso de Pixar, terminó viviendo conmigo en la casa de mis viejos. Yo todavía, cuando estaba terminando Pixar, vivía con mis viejos en un departamento arriba que alquilábamos del departamento de mis viejos. Sí. Y cuando terminamos
Pizza, como se fue bastante dilatado el final de Pizza, porque no es que terminamos un día y ya, sino que quedaron un montón de cosas pendientes que fuimos haciéndolo bastantes meses después. Entonces él se vino a vivir conmigo porque no teníamos guita, o sea, no teníamos guita para el hotel, para nada. Entonces compartíamos la pieza. Entonces Mirá era una vos. situación muy adolescente. Y bueno, habrán sido, yo no sé cuánto tiempo, porque ya pasó mucho, pero habrán sido, ponerle un par de meses. Y Ah, entonces ahí bastante. había una convivencia bastante extrema que era muy buena, era muy, muy simpática. Y además encima Héctor era hincha de River y todos nosotros éramos de Boca, entonces como que había ahí una situación bastante particular. Ahora, también le decía a Jorge el otro día que me acordaba con cierta carga de culpa el momento en que yo me voy a vivir solo, más o menos en esa época que tenía 23 años, Sí. y él se queda creo que un par de semanas más viviendo en la casa de mis viejos. Yo le digo, boludo, no sé, pero me parece que no da. O sea, de algún Claro. modo hay que buscarle un destino a esta situación, y lo termino acompañando a una pensión en Once, que viste, me rompió el corazón, porque yo sentía que lo estaba dejando como en el cadalso, pero por otro lado, realmente era o eso o que se vuelva A a Carlos Córdoba. Paz. Claro. Entonces, bueno, estuvo un par de, no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, creo que estuvo un par de meses también, y ya después pegó el laburo en Polka y bueno, ahí empezó a Explotó a estar. full. Claro. Sí, Acá hablamos Mira, en 2021 hablamos con Ariel Staltari, que lo entrevistamos 2, 3 veces, el año pasado también. Y en 2021 lo llamamos y nos dijo: justo me interrumpieron, estoy escribiendo un guión. ¿Qué estás escribiendo, Ariel? El Eternauta, nos dijo. Ah, Mm. mirá vos, nos pusimos a hablar, qué sé yo. Preguntarte, por un lado, cómo viene el Eternauta 2, que se lo debe estar preguntando mucha gente, la segunda parte, y alguna referencia a Ariel, que sé que sos amigo y que laburan juntos y que creo que hasta vos lo impulsaste un poquito en este laburo de guionista. Sí, sí, de hecho, bueno, con Ari, en realidad, nosotros después de Ocupas estuvimos bastante tiempo no distanciados, pero como que no nos transitábamos tanto, hasta que más o menos en el 2013 él empezó a laburar conmigo, pero desde un lugar totalmente diferente, que era como más bien, te diría, de producción o algo así, con la productora que tenía yo en ese momento. Sí. Y más o menos en esa época él me presenta a la que actualmente es mi mujer, o sea que era compañera de laburo de la mujer de Ari, así que evidentemente el vínculo, bueno, es muy profundo y tiene muchas aristas, pero más o menos en ese momento, yo dentro de este esquema de laburo de él más haciendo producción, me empecé a dar cuenta que tenía, viste, como mucha llegada bueno, obviamente, mucho carisma, mucha llegada con la gente y mucho desparpajo. Y entonces le empiezo a pedir que me trate de abrir espacios de investigación, de algunas historias para guiones que tenía en ese momento, Sí. entre ellas un guión que tenía respecto de algo en Necochea, con una familia gitana y demás. Entonces empezamos a viajar mucho a Necochea con Ari, en auto los dos. Y en ese contexto él me contaba cosas que yo sentía realmente que tenía un narrador al lado, digamos, por la manera en que me lo contaba, por cómo, justamente cómo él generaba vida, por más que fuera un relato oral, cómo te transmitía una sensación Claro, vívida. le viste un potencial ahí. Y bueno, y entonces a partir de ahí empezamos sí, muy tímidamente a intentar involucrarlo en la etapa de guión. Y eso, bueno, eso fue mutando a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Por ahí donde, no sé, en cuanto al laburo en sí, de desarrollo, más cabeza a cabeza, fue el proceso de Un gallo para Esculapio. Sí. Esto tiene otras, digamos, aristas, el Eternauta, porque es ciencia ficción y es otro código, entonces nos distribuimos el laburo de otra manera, pero en definitiva se terminó gestando esta especie de vínculo que ya hace como, no sé, 10 años que estamos laburando. Obviamente hay otras personas que también trabajan con nosotros, pero tiene un rol importante. Claro, claro. Cuando te decía en la primera pregunta lo del sello personal y toda esa cuestión, al margen de que está bueno lo que decís, que vos haces tu laburo y después sale, y creo que es parte de lo genuino, ¿no? Que tanto el Eternauta tenga algo que ver con Ocupas, es un poco eso, es decir, vos te tirás a la pileta naturalmente y termina saliendo. Yo creo que
en el caso de Ocupas, viste, es una serie tan querida, o sea, sí es una serie de culto. Y hay muchas producciones de hoy en día que le deben mucho Ocupas. ¿Realmente vos sentís que abrió un camino? Porque uno piensa en Pisa y Rifazo como un germen de Ocupas, y después vino Tumberos, y después vinieron un montón de series. Pero ese tipo de series de mostrándote algo crudo, simple, hoy en día están mucho más de moda, pero en ese momento, por lo menos a mí me da la sensación... Fue disruptivo, sí. Claro, fue disruptiva, hizo algo, rompió algo que no estaba del todo. ¿Cómo lo Sí. ves vos de adentro? Bueno, en cuanto a la serie, creo que es así. Lo que pasa es que en mi perspectiva no puedo dejar de vincularlo con lo que era con lo que fue el proceso de Pixar. Entonces, para mí, en algún sentido, fue una continuación natural de ese mismo impulso. Claro. Este, pero bueno, siempre digo que más allá de la cuestión de la marginalidad y la crudeza, la verdad que el factor que más me importaba en Ocupas y que en un punto siento que una de las cosas que más feliz me hace es que siento que eso se ve, que tiene que ver con el vínculo afectivo y la idea de estos pibes que se transforman en una especie de familia sustituta en medio de esta situación de desamparo, y ese vínculo, sí, ese afecto que circula entre ellos, que muchas veces se expresa de un modo violento, de palabra o mismo en el vínculo, pero que en definitiva de algún modo genera una empatía que se comparte con el espectador. Y bueno, y siento que lo que más me enorgullece de eso es que claramente fue una construcción colectiva esa, porque más allá de que los guiones, sobre todo los primeros 7 guiones, te diría 8 guiones, estaban escritos muy detalladamente, los pibes ahí cada uno desde su lugar le pusieron obviamente un montón de encarnadura que hace posible que se genere esa sensación de cercanía y esa empatía del espectador con los personajes. Y bueno, lo siento como algo muy difícil. O sea, quiero decir que ni siquiera sé exactamente cómo lo logramos, ¿entendés? O sea, como que no sé, desde ya que hoy yo no podría ni en pedo plantearme hacer algo de pibes de esa edad y pretender llegar a ese lugar, porque siento que en el fondo es como que estaba alimentado por el hecho de que todos teníamos más o menos la misma edad y los mismos códigos y era jugar a retratarnos, pero siento que hay una gran parte de lo que sucedió ahí que fue la mística que logramos generar como grupo y que no tengo la menor idea cuáles fueron los elementos que condujeron a eso. Bárbaro. Pero llegaron, que es lo que importa. Y te pregunto, Bruno, si podés contarnos algo de los futuros proyectos, lo que se viene, más allá del Eternauta 2, que ya sabemos, pero de lo que no. No hay mucho más allá del Eternauta en mi vida, en principio. Por lo menos de acá a un par de años, básicamente es lo que tengo que hacer. Y después, la verdad, quisiera detenerme y pensar qué tengo ganas de hacer, que tampoco tengo tan claro que sea seguir filmando, por lo menos en lo inmediato. Porque esto, viste, fue un proceso realmente muy agotador y de mucha carga de diferente tipo. Entonces quiero llegar al final, terminarlo y después relajar y vivir, básicamente. Tomar una pausa, claro. Una vez te escuché hace poco en una entrevista algo que me llamó la atención. Te escuché decir como que el cine a vos te da un lugar, un sentido de pertenencia, y que quizás es de los pocos lugares donde encontrás ese sentido de pertenencia. Sí. Me intrigó, me llamó la atención. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, en general soy un tipo bastante tímido y que me cuesta muchísimo relacionarme. Donde me siento más cómodo relacionándome es en los grupos que armamos cuando hacemos estos proyectos y bueno, tiene eso de que el trabajo calculo que, bueno, no debe ser tan atípico, pero por lo menos de mi perspectiva, en sucede que es como que estás trabajando, pero al mismo tiempo en el proceso trasciende largamente el límite de un trabajo y se transforma en la vida ese grupo. Sí, sí. Entonces, siento que ahí es donde realmente, en algún sentido, voy a decir una cosa rarísima, ¿no? Pero es donde tengo más claro quién soy. Después de eso, es como que me cuesta bastante. Por supuesto que, bueno,
sobre todo en el vínculo con el afuera. Sí. Y creo que en algún punto se me fue profundizando a medida que me fui haciendo más grande, no es que se fue simplificando eso. Está bueno, está bueno porque está asociado a la pasión. Cuando haces lo que te apasiona, como que te conectás con la gente. Puede ser. La explicación racional no la sé, pero puede ser que algo de eso haya. El objetivo común, no sé qué sea, pero sucede. Mirá qué interesante. Qué interesante. Fecha del Eternauta 2, ¿se sabe? No sé si ya la están filmando, si ya está filmado. ¿En qué está todo eso? Mirá, estamos terminando de escribir los libros y estamos terminando de definir cuándo se arranca a filmar. Bien, perfecto. Bueno, Bruno, la verdad, yo soy fana tuyo, así que nada, años queriendo entrevistarte, es una alegría enorme poder haber hablado con vos. Y para cerrar el programa, nosotros ahora lo que hacemos, nuestro entrevistado elige un tema musical, que también es una forma de conocerlo, porque el otro día entrevistamos a la actriz Vanessa González y nos tiró un tema musical y nos sorprendió. La música habla un poco de la gente también, como que para conocerla. Entonces vamos a dejar a la gente, ahora que terminamos la entrevista con vos, con un tema musical que vas a elegir vos arbitrariamente. Bueno, completamente arbitraria, te diría Present Tense de Radiohead. Muy bien. Oh, ¿qué tema? ¡Qué temazo! Mira, me sorprendió. Me sorprendió. Me imaginaba un rock nacional. Me imaginaba un rock nacional de los 70-80. Eso es lo lindo también. Me sorprendió. De conocer este lado B. Bueno, Bruno, muchas gracias por este contacto, lo mejor. Y bueno, hablo por todos los que seguimos tu laburo, seguí filmando. Te pido por favor que sigas filmando. Dale. Déjalo descansar. Gracias. Abrazo enorme, Bruno. Chao, un abrazo, chicos. ¿Lo tenemos, Juancito? Ahí vamos con este tema que no dejé de filmar. Vamos con esto y en instantes Ariel Tarico.